estoy emocionado de iniciar esta nueva serie que sin duda alguna, a partir de este domingo y los próximos que vienen, va a revolucionar tu vida. Cuando iniciamos siempre un año, siempre iniciamos con expectativas de pensar en nosotros mismos. Creo que somos, ¿verdad?, muy familiarizados con el asunto de hacer resoluciones de año, pero ¿te has fijado que la mayoría de las veces cuando estamos pensando en el año nuevo nos proponemos cosas que tienen que ver con nuestra persona? Nos proponemos, ¿verdad?, alcanzar metas que tienen que ver con tu propia persona. Nos proponemos a lograr cosas que tienen que ver con el beneficio de nosotros mismos. Y sabes, no hay nada de malo en eso. Pero hay algo interesante que la palabra del Señor nos enseña y de hecho nos confronta, y es el hecho de nosotros poder entender que la vida no se trata nada más de nosotros, que ciertamente es bueno que alcances objetivos y logres el éxito, pero sabes, a veces el verdadero éxito no está en las cosas que te benefician a ti. Escucha bien esto, a veces el verdadero éxito se va a encontrar en ser de bendición para otras personas. Este año 2021 hemos propuesto el ser amables. Esto es parte de lo que Dios ha puesto en nuestros corazones como familia, como iglesia. Queremos ser amables y creo, amado, que una de las cosas que nos va a ayudar verdaderamente a ser amables en todo tiempo es enfocarnos menos en nosotros y enfocarnos más en las necesidades de los demás. Así que yo estoy contento de iniciar esta serie porque esta serie sin duda alguna va a revolucionar nuestras vidas y nos va a enfocar de una manera mucho mejor que como quizás otros años hemos estado enfocados. Así que hoy quiero hablarte de ser fieles servidores, pero la serie que voy a estar compartiendo con ustedes, el tema es menos de mí. ¿Por qué? Porque estoy convencido que entre menos se trate de nuestra persona, más vamos a ser efectivos en lo que Dios nos llamó a hacer. Mira lo que dice Lucas capítulo 9 verso 23. Hablando de esta serie, creo que este texto va muy en tono a lo que el Señor espera y demanda de cada uno de nosotros. Mira lo que dice: y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Ahí está la clave, niéguese a sí mismo, tome su cruz. No dice solamente los domingos, dice tome su cruz cada día y sígame. La invitación del Señor a sus discípulos, a sus seguidores, era seguirle, pero dentro de ese propósito de seguir a Jesús, habría que negarse a sí mismo. ¿Sabes? La efectividad realmente del propósito de Dios para tu vida tiene mucho que ver con esto, con el negarnos a nosotros mismos. Así que esto es importante. Y amado, mientras entramos en esta serie, te quiero compartir algunas cosas que van a bendecir tu vida. ¿Por qué? ¿Por qué estoy trayendo esta serie de estos 4 próximos domingos en lo cual voy a enfocarme? Bueno, te voy a decir por qué. Porque es importante que exista menos de ti. Te voy a decir por qué. Porque cuando sirves más, exiges menos. Y esa es una razón importante. ¿Por qué te puedo decir que esta serie te va a desafiar y me va a desafiar a mí? Otra razón es porque cuando das más, ¿sabes qué es lo que va a suceder? Vas a necesitar menos. Y esa es otra clave importante. Y también cuando agradeces más, ¿qué es lo que va a suceder? Vas a querer menos. Cuando hay más de Dios en ti, lo que va a suceder, amados, es que vamos a ser menos desinteresados. Y el gozo, el disfrute de la vida va a consistir en ser de bendición para los demás. Por eso no se equivoca el Señor cuando expresa estas palabras en Lucas 9:24. Mira lo que dice la Biblia: porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Ahí está la clave, dice, pero el que pierda su vida, por mi causa, la salvará. O sea que la clave está en perder nuestra vida por causa del propósito para el cual fuimos llamados de parte de Dios. Y cuando la perdemos por la causa de ese propósito, ¿sabes qué? Dice la palabra, la vamos a salvar. Quiere decir, amado, que en este año vamos a descubrir juntos, en este inicio de año, a través de esta serie, cómo podemos cambiar nuestro mundo emprendiendo juntos la bendición que hay en menos de mí. Que haya menos de mí y más de Dios. Así que, amado, todos tenemos algo que desearíamos poder mejorar, desde cómo nos vemos, lo que tenemos o a dónde queremos estar. Pero, ¿qué pasa si cambiamos nuestro enfoque de cómo queremos cambiar y nos enfocamos más en cómo queremos cambiar este mundo? ¿Sabes? De eso se trata esta serie que voy a estar compartiendo. Y Lucas 9:23 hace eco en nuestros corazones y nos dice: y decía a todos, hablando de Jesús, les decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El llamado del Señor sigue siendo de igual manera. Si tú quieres y estás interesado en seguir a Jesús, la clave está en negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz cada día y seguirle. Así que te voy a estar compartiendo hoy en este domingo. Voy a hablar acerca de ser fieles servidores. El domingo próximo, con la ayuda del Señor, vamos a hablar y vamos a encontrar la bendición que hay en ser grandes dadores.
porque hay una gran bendición cuando tú y yo nos damos a dar o vivimos para dar. Eso es una bendición grande. Y el tercer domingo voy a hablar de ser atrevidos para compartir nuestra fe, ser atrevidos al testificar de lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Y por último voy a estar compartiendo el estar agradecidos en todo y por todo. Así que esto va a ser una bendición, pero hoy quiero comenzar con este primer mensaje: fieles servidores. Mira lo que dice Mateo 23:11: el más importante entre ustedes será siervo de los demás. Te lo repito, el más importante entre ustedes será el siervo de los demás. Fíjate que esto como que es muy distinto a la cultura que rige nuestro mundo. Como que aquí el que es más importante es al que le sirven. Pero en la cultura del reino de Dios es que el más importante es el que se convierte en un servidor de los demás. Traigo una pregunta para ti. ¿Qué es lo que otros dirían acerca de ti o que tú siempre estás haciendo? ¿Cómo otros dirían, verdad? Si alguno describiera tus acciones con la palabra él o ella siempre está, ¿qué sería? Quizás está siempre animando a los demás. Siempre se encuentra motivando a los demás a seguir adelante, siempre le está buscando el lado amable a las cosas, siempre está trabajando, o siempre está quejándose, o siempre está hablando mal de los demás, o siempre está descontento o descontenta. ¿Cómo se describiría tu persona cuando usamos esa palabra él o ella siempre? Bueno, amado, creo que esto es importante porque vivimos en una cultura donde todo se enfoca en nuestra persona, que yo me vea bien, que yo me sienta bien, que a mí me vaya bien. Pero sabes, ese es el mayor de los errores que podemos cometer. Y te voy a decir por qué. Porque esto va totalmente en contra de lo que Jesús enseñara. Él nos enseñó el principio de servir. Y nos dice la palabra que el que quiera ser el mayor debe de convertirse en el servidor de sus hermanos. Como que Jesús presenta totalmente un cuadro distinto al que nuestra cultura nos está enseñando. Y amado, qué importante es esto. El más importante, dice la palabra, entre ustedes será siervo de los demás. Es lo que dice Mateo 23:11. El más importante, dice, entre ustedes será siervo de los demás. Así que la clave, amados, escucha bien esto, la clave está en negarnos a nosotros mismos. La clave realmente es que exista menos de mí y más de Dios. Y cuando eso sucede, ¿sabes qué? Nos vamos a convertir en grandes y excelentes y buenos servidores. Por eso Lucas 9:23, vuelvo y repito, y dice: y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. La pregunta que quiero lanzar al estar compartiendo este mensaje es: ¿qué es lo que siempre estás haciendo? ¿Qué es lo que siempre estás haciendo? Creo que esto es importante, amado, porque lo que tú y yo proyectamos con nuestras acciones, ese es el testimonio que estamos dando de lo que está realmente en nuestro corazón, lo que es para nosotros importante, lo que es una prioridad. Por eso vuelvo y te repito con esta pregunta: ¿qué es lo que siempre estás haciendo? ¿Cómo te reconoce la gente? ¿Como una persona que siempre está ayudando? ¿Como una persona que siempre está sirviendo? ¿Como una persona que está siempre dispuesta a ir la milla extra? Bueno, ¿cómo contestarías esta pregunta? Sabes, en la Biblia tenemos grandes ejemplos y uno de ellos está en Hechos capítulo 9, versículo 36, y te lo comparto. Mira lo que dice la palabra de Dios. Había en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido es Dorcas. Esta se esmeraba, así lo describe el escritor de Hechos, dice: esta se esmeraba en hacer buenas obras y en ayudar a los pobres. Una de las cosas que distinguía a Tabita, a Dorcas, es que ella se esmeraba en hacer buenas obras. Y quiero que subrayes eso. Ella se esmeraba en hacer buenas obras. ¿Cómo es la manera en cómo podemos nosotros identificar a Tabita y por qué hasta el día de hoy podemos recordarla como una mujer que se esmeraba por hacer buenas obras? Así es como se identifica a Tabita. Mi pregunta para ti es: ¿cómo se identifica la vida tuya? ¿Cómo se identifica mi vida? Somos personas que constantemente nos estamos esmerando por hacer buenas obras, por servir, por ayudar, por hacer una diferencia, por ser una influencia positiva. Sabes, el significado de Tabita es Dorcas, pero en el griego original significa elegante y rápida. Esto para mí me hace pensar que esta persona realmente iba muy en acuerdo con el nombre que portaba. Era una persona elegante porque el servicio hace de ti y de mí personas elegantes. Y lo más importante es que era rápida. Estaba dispuesta a responder rápidamente cuando se necesitaba de alguna área que había que cubrir. Fíjate, ¿por qué es que se distinguía Tabita? Ahí te va.
Ella cosía ropa para los pobres. Esa era una de las cosas que constantemente, ¿verdad?, se narra en la escritura acerca de ella. Cosía ropa para los pobres, cuidaba de las viudas. Y hay algo que me llama la atención. De hecho, esta mujer, Tabita, fue resucitada de entre los muertos. ¿Sabías tú esto? Y cuando me pongo a pensar que este milagro que sucedió en la vida de Tabita, uno de los motivos que me atrevo a pensar por qué es que el Señor mostró gracia y favor para levantar de entre los muertos a Tabita, es porque una persona que es servicial siempre va a ser necesaria, siempre va a ser importante. Una persona que tiene un corazón de servicio siempre jugará un papel importante en todos los proyectos que se emprendan y que se hagan. Es más, te voy a decir, eso le añade valor a la vida de cualquiera de nosotros. El tener una actitud de servicio, el tener un corazón de servicio siempre le añade valor a tu vida y a mi vida. Y me atrevo a pensar que en el hecho de que Tabita haya sido resucitada entre los muertos, precisamente es por eso, porque esta mujer tenía un gran valor para la iglesia, estaba haciendo una diferencia, era una influencia positiva para toda la iglesia. Y esto es importante que tú y yo lo tomemos en cuenta. Es más, ella fue la chispa que Dios usó para que muchas de las personas vinieran a los pies de Cristo. A través de ese testimonio de que ella resucitara entre los muertos, muchas personas creyeron en Jesús. Quiere decir que su vida realmente era una bendición. La diferencia aquí se ve y se nota, la diferencia entre servirse a sí mismo o estar dispuesto a servir a los demás. Esa es una gran diferencia, vivir para ti o vivir para los demás. La decisión va a ser tuya, la decisión es mía. Pero en este año, amado, mientras buscamos con todo nuestro corazón agradar a aquel que nos llamó de las tinieblas y nos trajo a su luz, creo, amado, que este es el tiempo para que este año sea un buen año para ti y para mí, enfocarnos menos en mí y enfocarme más en los demás. Te aseguro que esto va a traer grande satisfacción a tu vida, a tu corazón. Otra pregunta que te lanzo es: ¿cómo podemos llegar a ser fieles servidores? ¿Cómo puedes tú? ¿Cómo puedo yo llegar a ser un fiel servidor? Porque, amado, la palabra tiene maneras prácticas, sencillas de cómo tú y yo podemos convertirnos en buenos servidores. Tal vez tú te preguntarás y dirás: bueno, no me considero que sea bueno para muchas cosas. Bueno, yo también levanto la mano y te soy honesto, yo no me considero que sea una persona que pueda hacer muchas cosas. Pero sabes, tal vez lo que puedas ofrecer, consideras tú que no es importante, pero si lo pones en las manos del Señor, si le das la oportunidad a Dios que eso poco que tú puedas ofrecer, Él lo use, te aseguro que vas a quedar sorprendido de cómo Dios puede hacer, aún de lo poco que tú le puedas ofrecer, grandes cosas. ¿Por qué te digo esto? Porque Dios ve más allá de lo que haces. Aún los actos más sencillos de servicio, Dios está viendo más allá de ese acto. Y eso es algo que tú tienes que entender y lo vemos en la Escritura. Dios ve mucho más allá de los actos de servicio, por más simples o sencillos que tú y yo podamos hacer. Él ve quién en verdad tú eres. O sea, Él ve la motivación de tu corazón al hacer lo que haces. Puede ser que te veas simple y sencillamente dándole la bienvenida a alguien. ¿Sabes qué? El corazón, Dios lo está viendo con qué corazón tú y yo lo estamos haciendo. Así que esto es importante, amado. ¿Por qué? Porque tu actitud cuenta mucho delante de Dios. No hay cosa pequeña ante los ojos del Señor. Para Dios, todo lo que tú y yo hagamos en su nombre tiene importancia. Así que la mejor manera que yo te puedo contestar esta pregunta, ¿cómo podemos llegar a ser fieles servidores?, es a través de acciones simples y lecciones que podemos aprender enormemente en la palabra. Así que en base a esto te quiero compartir 3 historias que son muy sencillas, muy simples, pero que nos dejan 3 grandes lecciones. La primera de ellas, y así lo podemos ver, el simple hecho de llevar un lonche. O sea, llevar un simple lonche. Esa es una de las historias que yo te quiero compartir y que en verdad tiene una gran y enorme enseñanza para nosotros en este aspecto del servir. Dios quiere que este año tu vida y mi vida se distinga por la forma en cómo estamos dispuestos a servir. Y sabes, a veces una acción tan pequeña como esta, llevar un simple lonche, puede hablar y decir mucho de ti. ¿Por qué te digo esto? Bueno, te hago la pregunta: ¿qué nos viene a la mente cuando hablamos del rey David? ¿Qué es lo que nos viene a la mente cuando tú escuchas hablar acerca del rey David, principalmente cuando lo has escuchado mencionar en la palabra del Señor? Bueno, podemos pensar que fue un hombre de guerra, podemos pensar que fue un hombre valiente, podemos pensar que fue un hombre conforme al corazón de Dios, podemos pensar que fue un hombre que sobresalió al matar a aquel gigante Goliat, podemos pensar que aún el pueblo ganó gran favor ante el pueblo porque ellos cantaban: Saúl mató a sus miles, que
era el rey de Israel, pero decían, pero David mató a sus 10,000. Bueno, podemos pensar tantas cosas del rey David, podemos pensar que fue un hombre ilustre, un hombre que sobresalió entre los demás hombres, pero ¿por qué David fue grande? Esa sería la pregunta. ¿Por qué David fue grande? Bueno, algunos piensan que David fue grande porque ganó muchas batallas, pero te voy a decir, no fue así. David no fue grande porque ganó muchas batallas. David fue grande, ¿sabes por qué? Porque estuvo dispuesto a servir a sus hermanos llevándoles un simple lonche. Él estuvo dispuesto a hacer una acción tan pequeña y tan simple, pero esa acción comenzó a abrirle camino para que Dios hiciera de este hombre un gran hombre de Dios. ¿Por qué te digo esto? Bueno, David era el menor de los ocho hijos de su padre Isaí. Sus hermanos mayores eran los que se ocupaban en tareas relevantes. Ahora, pongo esa palabra tareas relevantes porque ellos estaban en el campo de batalla, mas David no. David estaba cuidando las ovejas de su padre mientras sus hermanos estaban en batalla. Parecían tareas relevantes, pero ¿sabes qué? Cuando ya vemos la historia nos damos cuenta que sus hermanos tampoco querían entrarle a la batalla, tenían miedo. Y te lo puedo enseñar con la Biblia cómo es que David encuentra a sus hermanos al igual que el rey y todos los demás soldados asustados, con miedo, y no podían hacerle frente al desafío que estaba lanzando Goliat por 40 días. Fíjate nomás, pero bueno, esas eran las tareas que ellos estaban haciendo. Sin embargo, vemos a David haciendo actos de servicio, cuidando las ovejas de su padre. Vemos a David, ¿verdad? Dispuesto a servir en cualquier área que su padre le demandara. Mira lo que dice 1 Samuel 17, verso 17 al 18. Me encanta lo que dice la palabra aquí. Dice, un día Isaí le dijo a David, o sea, el padre de David le hace este pedido a David. Le dice, toma esta canasta de grano tostado y estos 10 panes y llévaselos deprisa a tus hermanos y dales estos 10 pedazos de queso a su capitán. Averigua cómo están tus hermanos y tráeme un informe de cómo les va. Amado, ¿qué es lo que nos enseña esto? David estaba dispuesto, atento a obedecer las órdenes de su padre, y aunque los actos fueran sencillos, fueran simples, fueran a nuestro parecer parecían insignificantes, andar llevando un lonche a sus hermanos, sin embargo, esa disponibilidad en el corazón de David fue lo que le abrió camino para ser ese hombre que tú y yo ahora recordamos como un hombre valiente, un guerrero, un hombre que mató a un gigante. Lo podemos contemplar como un hombre de Dios, un hombre conforme al corazón de Dios, pero realmente ¿sabes qué es lo que hizo grande a este hombre? Su corazón que estaba dispuesto a servir. Y amado, quiero recordarte a través de este mensaje, en este día, los actos de servicio siempre harán de ti, de mí, personas grandes. Nunca subestimes cualquier acto, por más sencillo que este parezca. Nunca subestimes. Dios está observando no solamente tu corazón, pero también está observando cómo lo haces. Y esto es importante. ¿Quieres ser un ganador de batallas? Ahí te va. Primero tienes que estar dispuesto a llevarle lonche a tus hermanos. Hay personas que quieren matar gigantes, pero no están dispuestos a servir en actos tan simples como estos, de llevar un lonche a sus hermanos. Amado, recuerda que para Dios es más importante la actitud del corazón que el hecho de tratar de sobresalir sobre los demás. A veces Dios está esperando que tú abrigues ese tipo de actitud para entonces el Señor bendecir tu vida. Y en este año yo les invito en el nombre de Jesús que a través de actos simples podamos hacer un impacto positivo en la vida de los demás. La gente nos observa, la gente mira. Y amado, no se trata tanto de enseñarle a la gente la Biblia, se trata a través de las acciones, el amor, la disponibilidad, el buen gesto, la amabilidad que hay entre nosotros. Eso hace una diferencia. La gente más grande, te voy a decir algo, la gente más grande en ocasiones está fuera de los reflectores. A veces pensamos que la gente que es importante, que la gente que Dios usa son los que están acaparando los reflectores. Déjame decirte que no. Muchas de las veces la gente grande Dios la tiene detrás de los reflectores, haciendo cosas que parecen insignificantes. Y yo alabo a Dios por eso. Yo alabo a Dios porque he visto a través de testimonios, ver cómo Dios ha levantado a personas del anonimato, de no ser conocidas. Pero sabes, lo que es muy común en este tipo de personas es que eran personas que estaban dispuestas a servir. Yo recuerdo en el día de mi boda, atrajo mi atención porque rentamos un lugar, era una iglesia con un salón. Y recuerdo que ese día estuvo una persona atendiéndonos de una manera maravillosa.
era la persona que se encargaba de servir en la iglesia, de limpiar los lugares, de tener todo en orden, de abrir puertas, de cerrar puertas. Y esta persona, con una sonrisa, con una amabilidad enorme, nos estuvo atendiendo durante todo el día de la boda. Cualquier cosa que le pedía, tenía una actitud tan bonita y tan positiva que siempre estuvo dispuesto a servir y ayudarnos. Y a mí me impactó. Yo todavía no era convertido, pero me impactó ese gesto de amabilidad que vi en esa persona. ¿Sabes? Después de muchos años, ya ahora yo sirviendo al Señor, me tocó verlo nuevamente, precisamente en ese lugar donde nos casamos yo y mi esposa, y me tocó ver a esta persona ahí en ese lugar. Pero la sorpresa mía es que ahora no era la persona que andaba abriendo puertas y cerrando y todo. ¿Sabes quién era? Ahora era el pastor de esa iglesia. Ahora él estaba como pastor de esa iglesia. Te fijas cómo a veces actos tan pequeños que los haces de buen corazón, con un buen gesto, ni te imaginas las puertas que Dios puede abrir y la manera en cómo Dios puede usar tu vida. No subestimemos los actos de servicio, porque siempre serán una oportunidad para que Dios nos lleve hacia adelante. Esa gente vive con una actitud desinteresada y con un gran corazón de servicio. No importa si se trata de llevar lonche. David nos da una gran enseñanza. Eso fue lo que lo hizo a él un gran hombre. ¿Sabes qué? Ser un servidor no es solo lo que hacemos, ahí te va, sino lo que somos. Eso es un servidor. Un servidor no es solamente lo que hace, sino lo que es en sí. Para esto fuimos llamados. Fuimos llamados para servir, y eso espero en Dios que sea algo que se vea constantemente en todos y cada uno de nosotros. ¿Qué sucedería, amado, con tantos actos de servicio que pudiéramos hacer a favor de todos los demás? Te aseguro que haríamos un impacto muy positivo en la vida de mucha gente. La segunda historia y la segunda lección que también aprendo es esta. Número 2, disponer un simple raite. Estar dispuestos a disponer un simple raite. Esto es lo interesante. Fíjate, el profeta Zacarías declara 553 años antes de que este evento ocurriera. Mira lo que dice Zacarías 9:9. Es una profecía que se dio 553 años antes de que sucediera. Y este profeta menciona acerca de este acontecimiento. Y mira lo que dice: alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde. Viene montado en un asno, en un pollino, cría de asna. Es impactante cómo nuestro Señor Jesucristo, al llegar a Jerusalén, escoge entrar no con lujos, no con una escolta, no con ropas elegantes, no con el mejor carruaje. ¿Sabes? Él escoge entrar a Jerusalén montado en un asno sin usar. Esto es lo interesante. Esta profecía se dio 553 años antes de que sucediera. Sin embargo, y escuche esto, justo en su tiempo, justo en el tiempo en que Dios lo necesitaba, hubo alguien, y este es el punto, hubo alguien que estaba dispuesto a disponer lo que tenía para que se cumpliera esta profecía. Y mira lo que dice Lucas 19:31. Y si alguien les pregunta, porque Jesús envía a sus discípulos para que tomen esta asna y la traigan hacia él, y él pueda entrar a Jerusalén montado en ella. Y cuando él los envía, mira lo que dice Jesús en Lucas 19:31. Y si alguien les pregunta por qué lo desatan, díganle: el Señor lo necesita. Me encanta esa palabra, esa frase al final de este versículo: el Señor lo necesita. ¿Sabes? Estoy convencido que este hombre entendió que él estaba dispuesto, estaba totalmente, ¿verdad?, dispuesto a disponer lo que tenía. Una asna sin montar. Estaba estrenando el Señor, pero él estuvo dispuesto a facilitarle al Señor lo que él estaba necesitando. Mi pregunta para ti es: ¿estás dispuesto a facilitarle a Dios lo que él necesite de ti? Esto es importante. ¿Por qué? Porque estas acciones, escucha bien esto, estas acciones de servicio abrieron camino a Jesús. ¿Sabías tú que a veces pequeños detalles hacen grandes diferencias? Mi pregunta para ti: ¿estás dispuesto a cederle al Señor cualquier cosa que Él necesite, así como este hombre estuvo dispuesto a cederle esa asna que no había sido montada? Quizás a esto se dedicaba, quizás era su negocio de poder estar, porque en aquel tiempo, recuerda, no había vehículos. Esto era, ahora sí que estos eran los animales que se usaban para la carga y para todo lo que era necesario, la manera en cómo se manejaba. Pero él estuvo dispuesto a cederle esto al Señor porque él lo estaba necesitando. ¿Sabes? Yo me atrevo a pensar que en este tiempo Dios quiere hacer cosas grandes en la vida de muchas personas, pero Dios está esperando que alguien esté dispuesto a responder a la necesidad que se presenta. Quizás Dios te va a abrir una puerta de oportunidad para poder responder a una necesidad que Dios ya preparó
y que tú probablemente vas a ser el medio para impactar la vida de esa persona. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Que a veces este tipo de acciones tan simples y sencillas pueden marcar grandes diferencias, y en esta historia lo puedo entender perfectamente. Lo tercero y último es tomar una simple toalla. Tomar una simple toalla. Es interesante ver, pero justo antes de la Pascua, antes de que el Señor celebrara la Pascua, un jueves por la noche, Jesús y sus discípulos están reunidos en el aposento alto. Jesús preparó, ¿verdad?, la cena, preparó la Pascua para poderla celebrar junto con sus discípulos. Jesús sabía que estaba a punto de dar su vida, pero hay algo interesante. Ahí en ese contexto donde están sus discípulos, se gira una discusión entre ellos mismos de quién era el mayor entre todos. Fíjate nomás, es más, estaban hasta discutiendo acerca de quién se sentaría a la derecha y a la izquierda del Señor. Fíjate nomás, o sea, la mentalidad y la actitud de estos hombres era, oye, pues hemos seguido al Señor, hemos hecho todo lo que Él nos ha pedido, ahora pensemos en la recompensa, pensemos en cómo nos va a ir, pensemos, ¿verdad?, dónde Dios nos va a acomodar cuando esté en su reino. Fíjate nomás la mentalidad de ellos. Quizás estaba pensando Juan en decir, bueno, pues yo soy el apóstol amado, que por cierto, él es el único que menciona en su libro que él era el apóstol amado. Quizás Pedro decir, bueno, yo soy el más intrépido, el más atrevido, yo me animé a bajarme de la barca y caminar sobre las aguas. Yo no sé, pero estoy seguro que entre ellos estaban discutiendo entre quién sería el más grande cuando estuviera en el reino de Dios. Y sabes, para sorpresa de ellos, Jesús les compartió un principio que tiene que ver con lo que te estoy compartiendo en este día, y es el principio del servicio. ¿Quieres ser el más grande? Aprende a servir. Y no solamente Jesús les compartió este principio, pero se los modeló con su ejemplo. Por eso me encanta todo el capítulo 13 del libro de Juan, me encanta. ¿Y sabes por qué? Porque Jesús no solamente les enseñó este principio tan importante de ser buenos servidores, de ser fieles servidores, pero también les dio el ejemplo. Mira lo que dice Juan 13, capítulo 13, verso 4 al 5. Así que se levantó de la mesa, está hablando de Jesús mismo, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. O sea, es interesante ver que Jesús se dispone a lavarle los pies a sus discípulos, y no solamente lavárselos, también secárselos. Bueno, mi pregunta para ti es, cuando uno busca ser cortés, cuando uno busca tener una cortesía hacia alguien, hay ciertas cosas, ciertos actos que escogemos, seamos honestos. Quizás tomarte el abrigo, el poder, ¿verdad?, invitarte a sentar, el pasar, ¿verdad?, qué sé yo. Pero este acto de servicio que Jesús estaba haciendo realmente toca mi corazón. ¿Sabes por qué? En primer lugar, porque Jesús ve a hombres con corazones soberbios, pensando en quién era el más grande. Segundo, lo que Él está por hacer de lavarle los pies a sus discípulos no era cualquier cosa. ¿Sabes por qué? Porque había que humillarse, había que hincarse delante de cada uno, agacharse y estar al nivel de sus rodillas para poder lavar sus pies y luego secárselos. ¿Quién estaba dispuesto a hacer eso? Te voy a decir quién estuvo dispuesto a hacer eso. Jesús mismo. Él estuvo dispuesto a lavarle los pies a sus discípulos, y por ahí, cuando empieza a lavar los pies de los discípulos, uno de ellos como que quiso reaccionar, entre comillas, como si se oía muy espiritual, y dijo, tú no me lavarás los pies jamás. Y Jesús le dijo, si no me permites hacerlo, no tienes parte en el reino de Dios. ¿Sabes por qué le comentó esto Jesús? Porque es muy sencillo. El asunto de servir a Cristo, de esto requiere, de un corazón de servicio. Y lo que Jesús les estaba enseñando a sus discípulos, si ustedes no aprenden esta lección, ustedes no van a ser efectivos en el propósito que Dios los ha llamado. Porque aquí no se trata de que nos sirvan, se trata de servir a los demás. Y eso es una lección importante que Jesús les dio de vida a sus discípulos. Por eso Él se puso en ese lugar y se dispuso a lavar sus pies y a secárselos, porque les estaba diciendo, si yo, siendo el maestro, estoy dispuesto a lavarle sus pies, entonces ¿cuánto más ustedes deben de estar dispuestos a lavarle los pies a sus hermanos? Amados, esto es importante, y creo que una de las cosas que toca mi corazón, amado, es precisamente eso, que no era cualquier persona la que le estaba dando la lección, era el Señor de señores, el Rey de reyes, el Dios todopoderoso, el Alfa y el Omega, la roca eterna. Era el Señor que nos ha venido a dar salvación, era Dios
quien estaba haciendo este acto de servicio para dar una lección a cada uno de sus discípulos. Y yo te menciono en esta hora, amado, ¿estarás tú dispuesto a servir a tus hermanos? Si Jesús mismo lo hizo, ¿por qué nosotros no debemos de tener esta actitud tan hermosa de servir a los demás? Ese ser maravilloso y grande se arrodilla y le lava los pies a sus discípulos. Mira lo que dice Marcos 10:45. Y Jesús mismo refiere estas palabras, porque ni aún, me encanta esa frase, ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. Pero me encanta esa primera frase que dice, porque ni aún el Hijo del Hombre, como diciendo, yo siendo el Hijo del Hombre, siendo Dios encarnado, ni aún yo vine para que me sirvieran, dice, sino para servir y para dar mi vida en rescate de muchos. Así que, amado, con esto te dejo que acciones simples nos dan lecciones enormes. Esta acción de llevar un simple lonche, esta acción de disponer un simple raite, esta acción de tomar una simple toalla, nos da grandes lecciones para ti y para mí. Más allá, escucha bien esto, más allá de lo simple que parezca este acto de servicio de los que te he compartido en cada una de estas historias, pregúntate, ¿para quién lo estoy haciendo? Y eso es lo importante, ¿para quién lo estoy haciendo? Porque mira lo que dice Colosenses 3:23, todo lo que hagan, háganlo de buena gana, como si estuvieran sirviendo al Señor y no a los hombres. Todo lo que hagan, háganlo de buena gana, como si estuvieran sirviendo al Señor y no a los hombres. Ahí está la clave. En todos los actos de servicio no es a los hombres nada más a quien lo estamos haciendo, pero también es para el Señor, porque Dios lo está viendo, Dios ve tu actitud. ¿Sabes por qué? Porque el estar sirviendo a otros es estar sirviendo a Cristo. Estás sirviendo a Cristo cuando sirves a otros. ¿Y cómo te lo puedo comprobar? Bueno, déjame decirte, en aquel día, cuando estemos delante de la presencia del Señor, la palabra de Dios nos narra claramente cómo el Señor va a distinguir entre los que eran buenos para servir y los que no eran buenos para servir, entre aquellos que pensaban en sí mismos y aquellos que estaban dispuestos a pensar en los demás. ¿Sabes? A veces esa actitud es más atractiva delante de Dios que cualquier otra cosa. Hay personas que se pueden jactar de tener tanto conocimiento. Hay personas que se pueden jactar de ser súper espirituales. Pero sabes, Dios está viendo el fruto. Y en esta hora yo te quiero desafiar, iglesia, a entender que más allá del reflejo de cómo tú te veas, Dios está viendo tu corazón. Dios está viendo si tú estás dispuesto a servir o si estás pensando en ti mismo. ¿Por qué te lo digo? Bueno, mira lo que dice la Biblia en Mateo 25, verso 31 al 40. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, se sentará en su trono de gloria y todas las naciones serán reunidas ante él. Entonces él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Fíjate las características de una oveja, porque aquí el Señor narra qué es lo que hizo que él separara a los cabritos de las ovejas. Las ovejas dan fruto, las ovejas tienen acciones buenas delante de Dios. Mira lo que sucede en el verso 34. Y entonces el rey dirá a los de su derecha, o sea, a las ovejas: vengan benditos de mi Padre y hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Y ahí dice, aquí explica, dice: porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me recibieron, estuve desnudo y me cubrieron. Son actos de servicio. Y me cubrieron, estuve enfermo y me visitaron, estuve en la cárcel y vinieron a visitarme. Entonces los justos les preguntarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer, o con sed y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recibimos, o desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? Y el rey le responderá: de cierto les digo, y aquí está, miren, de cierto les digo que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos más pequeños, por mí lo hicieron. Interesante, ahí el Señor deja claro que nuestros actos de servicio ciertamente no son para darnos la salvación, porque la salvación Cristo nos la ha dado gratuitamente, pero los actos de servicio es el fruto que Dios está pesando en este tiempo. Iglesia, Dios nos ha llamado a dar fruto, y una de las maneras como el nombre del Señor puede ser glorificado es que abundemos en fruto y seamos así sus discípulos. Y la mejor manera que en este día yo te animo a que des fruto es a través de actos de servicio. No puedes hacer mucho en el reino de Dios. Las cosas más insignificantes o más pequeñas valen mucho delante de Dios. Las cosas más pequeñas Dios las ve como algo grande.
te hago esta pregunta: ¿qué es lo que siempre estás haciendo? ¿Cómo se identifica tu persona por las cosas que estás haciendo? La respuesta queda en tus manos. ¿Qué es lo que estás dispuesto a hacer? ¿Cómo quieres ser reconocido en este año? ¿Por una persona que está ayudando, que está sirviendo, que está respondiendo a las necesidades del tiempo presente? Quizás dando la bienvenida cuando la gente llega aquí a la casa de Dios, quizás ayudando en el orden del servicio, quizás en un ministerio involucrado, sirviendo con los sugieres, en el grupo de alabanza, con los niños, en el ministerio de niños, en el estacionamiento, en muchas otras áreas. ¿Cómo se puede ver que tu persona se reconoce? Sirviendo, amado. Quizás llevar un lonche, disponer un raite, tomar una toalla. Y te recuerdo, Mateo 25:23 dice: mira, estas son las palabras que escucharás de parte del Señor si tú y yo nos mantenemos con buen corazón sirviendo al Señor. Me encantan estas palabras ya para concluir. Dice: su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Ahí está. Esas son las palabras que yo quiero oír el día en que el Señor por su gracia me conceda estar en su presencia. Recuerda, amado, servir no es solo lo que hacemos, es lo que somos. Somos servidores del más alto Dios. Somos servidores del Dios más grande y poderoso. Es un privilegio servir al Señor, y si lo vamos a servir, vamos a servirlo como Él lo merece. ¿Y cómo puedes servir al Señor? Sirviendo a los demás, sirviendo a tus hermanos, sirviendo a aquellos que están en necesidad. Dice Mateo 23:11: el más importante entre ustedes será siervo de los demás. Ahí está la clave. Así que si quieres ser usado de la manera más grande, tienes que estar dispuesto a servir en la manera más sencilla. Padre, te doy gracias por la oportunidad y el privilegio que me concedes en esta hora de poder compartir tu palabra. Hoy nos estás invitando y desafiando, Señor, a ser fieles servidores. Señor, el ser servidores no es solamente lo que hacemos, es también, Señor, lo que somos. Tú nos llamaste a esto, a servir. Danos un corazón dispuesto a servir a los demás. Señor, que cada acción de servicio, Padre, la hagamos de corazón para ti y no para los hombres, porque es de ti quien vamos a recibir la recompensa. Señor, permite que este año 2021 nos distinga a todos y cada uno de nosotros como fieles servidores tuyos. Que en todo lo que hagamos, Señor, lleve esa etiqueta de que estamos buscando agradarte a ti, hacerlo para ti de corazón y no para los hombres. Bendice, Señor, a tu pueblo. Bendice a cada persona, Señor, porque los actos de servicio, por más pequeños que estos sean, siempre van a abrir camino para que tú cumplas tu propósito en la vida de todos nosotros. Señor, te doy gracias por tu palabra, te alabo, te exalto y te doy gloria. Que cada uno de nosotros, Señor, nos distingamos por ser fieles servidores tuyos, y de esta manera, Señor, sé que vamos a hacer una diferencia. Sé que se va a reflejar que hay menos de nosotros y más de ti. Sé, Señor, que esta es la manera de decir como Juan el Bautista: es necesario que yo mengüe, pero que tú crezcas. Señor, bendice a la iglesia, bendice a tu pueblo. Tu favor, tu gracia sea sobre cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.